necesidad con mi Señor y salgo. De gloria recibo en mí. Que toda sea la gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por lo que Él ha hecho en ti, con su sangre Él te ha lavado, su poder te ha transformado. A Dios sea la gloria. Por lo que Él ha hecho en ti, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, por Amén, aleluya. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Tenemos un problema técnico entre otros, con la cámara, por eso no estoy visible esta noche. Mientras tanto, vamos a seguir tratando de solucionar este pequeño problema. Pero gracias al Señor que podemos estar de nuevo con ustedes, aunque con solamente el audio, pero conjuntamente usted y yo vamos a dar la gloria y el honor a nuestro Padre Celestial. Señor, te agradecemos, Padre, una vez más por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas en los días anteriores, como nos has protegido y nos has cargado entre tus brazos, y podemos estar hoy en el punto de nuestra vida donde estamos hoy. Bienvenido a una nueva semana con el Señor, y vamos a dar la honra y la gloria al Señor. Me remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo. Sin detenerme seguiré. Volaré sobre montañas y con el poder de sus alas sobre la tormenta volaré. Me remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo. Sin detenerme seguiré. Volaré sobre montañas y con el poder de sus alas sobre la tormenta volaré. Como lo hizo Moisés, el mar rojo cruzaré. Como Débora y Esther, que decidieron ser fiel. Yo también
tremenda canción. Les voy a contar lo que sucedió esta tarde, esta noche. Mi hija me estaba ayudando, estábamos mudando todo el equipo de un cuarto a otro cuarto, como que vamos a utilizar un nuevo cuarto como estudio. Y todo fue bien. Hasta que en tal momento no teníamos electricidad. Pero lo hemos solucionado en el momento de otra forma y después surgió otro contratiempo y así. El enemigo no quiere que hagamos la transmisión esta noche. Pero hemos reprendido el enemigo y de cualquier forma hacemos la transmisión de una nueva semana con el Señor. ¿Ya? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, pero Dios nos dio un espíritu valiente. Y cualquier contratiempo la podemos sorpasar. Porque si Dios está, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra de nosotros? Especialmente para mi suegra Ivy Richards, para mi suegro Amirko Winkler, para tía Bronte, para Shaneska, Juni su casa, para Fernando y Erika, y también para Marcelo tengo la próxima canción. ¿Cuánto ansiamos ese día, Señor? ¿Cuánto anhelamos ese precioso momento? Cuando ya no te veremos más con los ojos de nuestro corazón solamente, sino te veremos con nuestros ojos físicos también. Y miraremos tu hermosura. Bendecirá, Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Oh, sí, cántale. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré.
Padre, esta noche traemos con convicción y con confianza, con mucha fe, traemos a todas las personas que hoy han despertado con quebranto de salud, que están batallando todavía contra cualquier enfermedad. Y traemos también a las personas que están desanimadas, que tienen preocupaciones y que se encuentran en dificultades de la vida. Y esta noche, Padre, te pido para que pongas tus manos milagrosas sobre esas vidas. Y que esas personas pueden experienciar un milagro en sus vidas. Porque tú eres el Dios de sanación, tú eres el Dios de las maravillas. Y tú eres la luz en nuestras vidas. Te agradezco, Padre, de antemano por las maravillas que vas a hacer en las vidas de estas personas. Esta noche no nombro ningún nombre, pero tú, Padre, tú sabes, tú conoces cada situación de cada persona. Y te pido, Padre, que toma cada uno por la mano y que les lleve más cerca de ti. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Con cada amanecer tú pintas con tu luz y esplendor de tu nombre. Antes de la creación en el trono estás, nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, Dios el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, La creación está en el hueco de tu mano. Tu gloria anhela nuestro corazón. La majestad del cielo es tu hogar. Nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo,
Ay, tremenda canción, tremenda letra. Y queremos felicitar esta noche a René Soleyana, también a María Eugenia Paternina y Natalia Dejón con sus cumpleaños. Que Dios les bendiga muchísimo y que con muchísimos años más de buena salud, de sabiduría y que siguen caminando en los pasos de Cristo Jesús. Especial para ustedes tengo la próxima canción. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel. Porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste. Siendo yo un vil pecador, quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies.
todo mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús, te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y una bendecida semana para Iván Félida, para Bernadette Damasco y también para Greta Sánchez y Norma Peters. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tremenda canción, ¿A dónde iré?
Y en verdad, ¿a dónde podemos ir? A cada lugar que vayamos, Dios está ahí. Dios estará presente con su espíritu para protegernos, para cuidar de nosotros. Sí, ¿a dónde podemos ir? ¿A cuál lugar podemos ir donde el Señor no estará? Felicidades esta noche a todas las madres, las abuelitas, las suegras que ayer celebraron el Día de las Madres. Desde todo el equipo de Radio Comisión Un Día Nuevo y de Una Nueva Semana con el Señor, les damos muchas felicidades y de corazón y con mucho cariño. Y le deseamos que Dios le siga bendiciendo durante todo el año. La próxima canción la vamos a dedicar con deseo de una feliz y bendecida semana. La vamos a dedicar a Natalie Mersen, Hernán y Sandra Trinidad, a Latifa Félix, Luz María Blanco, Sara Betancourt, también a Carmen Barbosa, Etlin, Sidney Francis y Nalda La Cruz, especialmente por ustedes. Él es Jehová. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios.
sana. Aleluya, tremenda canción, tremenda letra. Y otra vez, mi disculpa que esta noche no tenemos imágenes en vivo desde el estudio. Como expliqué al comienzo de la programación, hoy estábamos repasando el equipo de un cuarto a un nuevo estudio. Y algunas cosas no fueron muy bien, ¿eh? Pero estamos trabajando para solucionar todos los problemas técnicos que estamos confrontando esta noche. Y podemos hacer, siempre podemos hacer dos cosas. Podemos decir, ok, no transmitimos, pero no es la voluntad de Dios. Dios quiere que seguimos con la transmisión. Eso es lo que estamos haciendo, porque el enemigo puede querer de todo. Él quiere intimidar, él quiere hacerse muy grande como un gigante, que él tiene el poder, pero esta noche decimos al enemigo, no, ya tú eres vencido. Y nosotros somos vencedores. Y vamos a proclamar y dejar que los muros caigan. Y esta canción la vamos a dedicar a Angela Crown, a Luis y Rosaura Ramírez, Mariela Guerra y su familia. La dedicamos también con mucho cariño a tía Mireya, la familia Natale, tía Viola, Johnny y Irene. Especialmente para ustedes. Proclamemos y los muros caen. Escucha la letra. Es que en esta tarde proclamamos con gozo el nombre de nuestro Señor. Proclamemos con gozo al Dios que vive para siempre. Levantemos canto con júbilo a nuestro Señor y Rey, a nuestro Señor y Rey, y cantemos siempre, aleluya, digno es el Señor, con gozo en su presencia entrar. Digno es el Señor. ¿Están listos? Sí, Señor. Aleluya. Oh, Dios al cielo. Proclamemos con gozo a Dios que vive para siempre. Levantemos canto con júbilo a nuestro Señor y Rey, a nuestro Señor y Rey. Siempre, aleluya, digno es el Señor, con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor, póngase con pandero, proclamad al Rey, porque es grande y poderoso, júbilo al cantar, Él es Rey de Reyes, Él es Rey de Reyes, y cantemos siempre, aleluya, digno es el Señor, con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor, pónganse con pandero, proclamad al Rey, porque es grande y poderoso, júbilo al cantar, Él es Rey de Reyes, Él es Rey de Reyes, y cantemos siempre, aleluya, digno es el Señor, con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor, con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor, una vez más, con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor, es el Señor. Los muros caen y con ellos las cadenas
los muros caen, los muros caen, se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, y se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, y se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Una vez más, decláralo. Los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, y se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a una nueva semana con el Señor. Este programa que es transmitido desde la ciudad de Utrecht por la Iglesia Evangélica La Puerta. Habla el pastor Antonio, hermanos, y tengo para ustedes un mensaje. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra. Quiero pedirles el favor de que alisten sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Quiero comenzar con una pequeña introducción que dice así. Ciertamente usted ya encontró a alguien que le gusta algo que a usted no le gusta, que se come la pizza o cualquier otra comida de una manera diferente a usted, o que hace 1000 cosas totalmente diferentes a lo que tú acostumbras a hacer. Las personas poseen hábitos diferentes que muchas veces pasan desapercibidos. Pueden ser cosas simples, pero que no son agradables cuando las notamos. El artista español Luis Quiles es un ilustrador que no piensa dos veces antes de exponer artísticamente sus impresiones y críticas sociales. Algunos de los ejemplos más fascinantes de su trabajo: explora temas de la vida social basada en los vicios en la media y en el narcisismo, especialmente en las mujeres jóvenes. Él dice que las imágenes expresan la forma brillante como existe ser por la popularidad, la aceptación y también hasta por el dinero. Estas personas estos jóvenes tienen prioridad en la vida de estas cosas tienen prioridad en la vida de estos jóvenes, aunque algunos de estos hábitos tengan una influencia negativa en su crecimiento espiritual, moral y su respeto propio. Un artículo abordó como ejemplo la influencia de los smartphones y su cantidad infinita de aplicaciones que están afectando negativamente la capacidad de las personas de relacionarse unos con los otros en el mundo real.
Vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5:1. Y si estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aleluya. Hermanos, quiero decirles que Jesucristo vino para liberarnos de aquellos malos hábitos, no para dejarnos libres de hacer todo lo que nosotros queremos. De lo contrario, no se llamaría libertad, sino libertinaje, hermanos. Porque eso nos llevaría de vuelta a la esclavitud de nuestros hábitos egoístas cuando no éramos cristianos. En contraste, gracias al Señor Jesucristo somos libres para hacer la voluntad de Dios Padre. Quiero que sepan que lo que antes era imposible para nosotros, o sea, vivir generosamente y en abundancia, ahora es posible en Jesucristo, que nos liberó de todos esos malos hábitos que nos separaban de Él. Vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 2, 19. En el 2 de Pedro 2, 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Queridos oyentes, hermanos cristianos y que no sean cristianos, cada persona es esclava de aquello o aquel que lo controla habitualmente. Muchos creen que la libertad significa hacer lo que se nos antoje. Cuando alguien rechaza aceptar o seguir al Señor Jesucristo para ser libre de estos malos hábitos, está siguiendo sus propios deseos, volviéndose esclavo de sus propios hábitos físicos. Porque quiero decirte una cosa, porque nadie es completamente libre en ese sentido. Amén. Nadie es completamente libre en ese sentido. Porque el libertinaje no es libertad. Personas que dicen yo hago con mi cuerpo lo que quiero, no es verdad. Ellos están haciendo de su cuerpo lo que ellos no quisieran hacer, pero como son esclavos de sus vicios y de sus deseos propios y físicos, entonces entran más bien en el libertinaje, no en la libertad. Yo quiero llamarle a este mensaje el control sobre los hábitos. Y quiero hablar primero sobre los hábitos peligrosos. Hay hábitos peligrosos, hermano. Jesucristo le dijo a un joven rico, le dijo que aunque le faltaba una cosa importante, vaya y venda todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Le dijo al joven rico, que le dijo que él había cumplido todos los mandamientos. Leamos en Lucas 18, 21, 24. Lucas 18, 21, 24 dice: él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrar en el reino de los cielos los que tienen riquezas o los que tienen malos hábitos. Este joven tenía un mal hábito, la vida confortable, y confiaba más en las cosas materiales que en la vida eterna que Cristo le ofreció en ese momento. Hermanos y hermanas, hay hábitos que nos perjudican tanto, que nos apartan del servicio a Dios. No hay que olvidarse de eso. Hay hábitos que nos alejan de Dios. Este joven tenía una riqueza, tenía la riqueza como un hábito que le producía una vida confortable, con poder, prestigio, de manera que él se habituó a lo más fácil. Cuando Jesucristo le dijo que vendiera todo lo que te poseía materialmente, ese pedido movió la base de la seguridad en su vida, de su identidad habitual de este joven rico. O sea, él estaba habituado a la vida fácil. A lo mejor ese dinero lo heredó de sus padres y no lo tuvo que trabajar. Por consiguiente, él estaba habituado a una vida fácil. Cuando estamos habituados a una vida fácil, eso nos puede separar del buen camino o de un llamado que Dios tiene para nosotros. Este joven no entendió que la seguridad de la vida eterna en Cristo era más importante que el hábito de ser rico o el hábito de tener una vida confortable. Jesucristo no le pide a todos los cristianos que vendan todo lo que poseen. No, eso no es necesario. Aunque esta puede ser su voluntad para algunos llamados a servir a Él, como en el caso mío.
No les voy a contar la historia, pero yo tuve que dejar muchas cosas atrás para estar libre de esas cosas, de esos malos hábitos, de querer más las cosas materiales para darle la prioridad a Dios. Mateo capítulo 7, 16. En Mateo 7, 16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras palabras, podemos decir que por nuestros hábitos nos reconocen si somos hijos de Dios o no. Todos necesitamos caminar en dirección a los buenos hábitos diariamente. Amén. Es un buen hábito leer la Biblia, es un buen hábito alabar al Señor, es un buen hábito ir a la iglesia. Eso hay que hacerlo habitualmente, porque eso es lo que nos va a producir a nosotros una victoria en nuestras vidas. Esto tiene relación con tu mente, con tus actos, con tus amistades, con tus deseos, con tus planes, proyectos. Esto tiene que ver con todo en nuestras vidas. Romanos capítulo 7, 10 y 15. En Romanos 7, 15 dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. La pregunta a formular aquí, antes de pasar a mi segundo punto ¿es usted quien controla tu vida? ¿O son tus hábitos que te controlan a ti? Aleluya. Quiero continuar con el segundo punto sobre control, sobre los hábitos. Quiero hablar sobre controlar la voluntad. Hermanos, el Señor nos dio una voluntad para decidir lo que queremos. Y esa voluntad debemos usarla para controlar esos malos hábitos o esos hábitos que a veces tenemos en primer lugar en nuestras vidas. Controlar nuestra voluntad es un arma positiva contra los malos hábitos. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 3, 8, 9. Primera de Juan capítulo 8, 3, 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece de él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oh, qué maravillosa palabra. Todos nosotros tenemos áreas en donde la tentación es más fuerte. Diga amén, seamos realistas. Hay hábitos que son más difíciles de dominar en nuestra vida. Es ahí en donde el diablo nos ataca más. Es ahí donde somos más vulnerables, donde somos más débiles. Por eso debemos lidiar con nuestras áreas más vulnerables. Hay cristianos que pueden estar luchando con malos hábitos en particular o personalmente. Estos versículos que acabamos de leer en Primera de Juan no van dirigidos a los cristianos, aunque tengan los cristianos luchas con ciertos hábitos. Juan se está dirigiendo más a las personas que hacen del pecado en sus vidas algo habitual. Porque nosotros los cristianos, aunque no somos perfectos, y aunque pecamos todavía, no lo hacemos habitualmente, no lo hacemos a propósito, no lo hacemos premeditadamente. Eso es lo que hace la diferencia entre un perdido y un salvo. Los dos son imperfectos, pero el perdido no hace parte del reino de Dios y peca como respira, peca por habitud. En cambio, el cristiano puede pecar porque no es perfecto, pero no lo hace por hábito. Es importante saber eso. La frase no puede vivir pecando y no puede pecar significa que los verdaderos cristianos no deben hacer del pecado un hábito cotidiano o cultural. Hay muchos que dicen, pero es que mi país es así, pero es que mi cultura es así. No, cuando somos cristianos tenemos una sola cultura. Somos la cultura de Jesucristo. Amén. Somos la cultura del reino de Dios. Y cuando somos cristianos no somos ni colombianos, ni somos peruanos, ni somos ecuatorianos, ni somos dominicanos, ni somos antillanos, ni somos venezolanos. ¿Sabe qué somos? Somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos una nacionalidad que es celestial. Pertenecemos al reino de Dios. En este mundo estamos de pasadita, mis hermanos. Todos los cristianos aún podemos pecar, pero no lo hacemos por hábito. Pecamos porque somos imperfectos e injustos aún, pero no lo hacemos por hábito. Alguien dijo así, escuche lo que voy a decir. Alguien dijo, tal vez tu hábito es como un elefante amarrado a una pequeña cuerda. Amén. Y esto tiene mucha razón. A veces tenemos un hábito o un mal hábito que se vuelve un gigante en nuestras vidas, pero solamente necesitamos cortar esa pequeña cuerda, tomar decisión, dar un paso adelante y decir, voy a hacer con la voluntad que Dios me dio, hacer la voluntad de Dios Padre.
Y se acordará que esa cuerda se cortará y ese elefante, ese hábito desaparecerá de tu vida. Hay personas que viven en estas circunstancias, viven amarrados a un mal hábito. Muchas familias han sido perjudicadas por sus hábitos sin control. Muchos discípulos han perdido la visión ministerial por sus hábitos que no controlan. Iglesia, cuando un individuo controla su voluntad, entonces los malos hábitos pierden fuerza en sus efectos y tú puedes decir, yo soy libre para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ok, mis hermanos, quiero tocar el tercer punto sobre el control sobre los hábitos. Quiero hablar sobre control sobre el hábito. Ese es mi tercer punto. Aquí un artículo que dice así, escúcheme lo que te voy a decir. Un artículo dice que hay beneficios en el hábito de tomar una taza de café negro o puro en la mañana, tales como el café reduce el riesgo de diabetes tipo 2, de acuerdo con un estudio de la American Chemical Society. Las personas que beben 4 tazas de café por día tienen menos riesgo de contraer diabetes en un 50%, aunque 4 tazas a veces son muchas. Cada uno debe hacerlo de acuerdo a su estado de salud, pero el café reduce las posibilidades de la diabetes en una persona. El café aumenta la producción de neurotransmisores. El café estimula la producción de hormonas como la dopamina, serotonina y noradrenalina. Estos ayudan a regular el humor y función cognitiva. Además de eso, unas 2 o 3, 4 tazas, 3 tazas de café por día reduce el riesgo también del suicidio. Del suicidio a la mitad, dice. Se suicidan menos personas. Bueno, estamos hablando de personas que no son cristianas, ¿no? Ningún cristiano se puede suicidar, porque el espíritu que hay en él es espíritu de vida, no espíritu de muerte. No se vayan a confundir. Estamos hablando. El café produce energía para hacer deporte. Una taza de café antes de un entrenamiento nos da un impulso, aumentando el número de ácidos grasos en nuestra corriente sanguínea, lo que hace que nuestros músculos sean más fuertes. El café nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes. Una taza de café en la mañana puede hacer llegar el azúcar a la mente para el resto del día, según los estudios hechos por la Universidad del Sur de la Florida. Quinto, una taza de café nos desestresa. Inclusive solamente el olor del café ayuda a que se reduzcan los niveles de estrés. Dormir con café molido al lado de la cama nos ayuda a dormir mejor. E inclusive tomarse un café antes de dormir cuando se ha trabajado todo el día es muy bueno para conciliar el sueño. Y por último dice este estudio, el café nos hace más felices. Inténtelo y lo entenderá. Ok, a nosotros los cristianos lo que nos hace más felices es la unción del Espíritu Santo. A mí me gusta el café, me tomo 3 cafés por día normalmente. 2 cafés en la mañana, 1 en la tarde, después de la cena, antes de acostarme. Me tomo 3 cafés por día, que son cafés puros, fuertes, café italiano, dolce gusto, y me sirve mucho, me siento muy bien. Son 3 por día, tengo esa disciplina. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10-13. En 1 Corintios capítulo 3 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará bien juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios nunca permitirá que un hijo de Él lleve una carga más pesada de las fuerzas que Él tiene. Y fiel es Dios que le estará ahí para ayudarte a soportar el momento difícil. Los hábitos a veces son muy difíciles. A veces hay cristianos que tienen hábitos todavía que no han podido borrar de su fe, de su camino, de su diario vivir como cristianos. Pero si oran, doblan la rodilla y le dicen, Señor, dame tu espíritu, dame la unción, Señor, dame la dirección. Señor, ayúdame. El Señor dice que Él es fiel y te dará las fuerzas. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios como el mejor remedio para liberarnos de los hábitos innecesarios. Las presiones de hoy, no se les olviden que las presiones de hoy hacen que sea fácil olvidar las lecciones del pasado.
Pablo nos hace recordar aquí en 1 Corintios las lecciones que los israelitas aprendieron al respecto de Dios. La llave para no olvidar la lección es estudiar la Biblia regularmente, hermanos. De esta manera las lecciones nos llevan a vivir como Dios quiere que vivamos, en una cultura repleta de depravación moral y presiones que se vive en el pecado. Hermanos, Dios puede ayudarnos siempre para poder ser libres de los malos hábitos, pero necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y reconocerlos, hermano. Muchos cristianos se están llenando de excusas, de motivos, todo lo justifican para lograr o poder seguir adelante con muchos hábitos que no son muy buenos para su vida espiritual, su vida cristiana y para su salud también. Primera de Juan capítulo 1:9. En Primera de Juan capítulo 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga lo que dice. Seamos realistas, confesémoslo, pidámosle perdón y fiel será Él para ayudarte a limpiar. Segunda Corintios 10:10 dice: porque a la verdad dicen las cartas, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Algunos decían que las palabras de Pablo no llevaban a nada. Pablo tal vez no era el predicador más elocuente, pero él era realmente libre de todos sus malos hábitos del pasado. Y eso lo sabemos los cristianos que conocemos la palabra de Dios. Quiero terminar con esta frase, hermanos, sobre el control de los hábitos. La habilidad, iglesia o hermanos o queridos oyentes, la habilidad de predicar no es el primer prerequisito de un líder o de un gran líder. Porque el diablo también puede predicar muy bonito. Te quiero decir que el prerequisito, la característica de un predicador es la libertad que él tiene en Cristo para predicar la verdad, para predicar la palabra de salvación, liberación y sanación en el nombre de Cristo Jesús. Ese sí es un prerequisito. Esa es una característica de un siervo de Dios. Un hombre que es libre de los vicios, un hombre que es libre del pasado, un hombre que puede controlar su temperamento o puede controlar su lengua, que puede controlar su mente, pues en el nombre de Cristo Jesús, con la unción del Espíritu Santo. Y de esa manera habrá un control mejor sobre los malos hábitos. Hermanos, esto es lo que tenía yo para ustedes hoy. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo que puedo pasar con ustedes y esta palabra que el Señor me ha confiado para transmitirles. Hermanos, tratemos de colocar la palabra en práctica y se acordará que cuando la ponemos en práctica, la palabra da mucho más fruto. Amén. Mucho más fruto cuando intentamos poner en práctica la palabra. Yo te invito, si no conoces a Cristo, abre tu corazón a Cristo. Invítalo a entrar a su vida. Si ya lo conociste y se apartó del camino, te doy un consejo: regresa lo más rápido posible, porque mañana puede ser tarde. Así como hay un cielo, hay un infierno, hermano. Y Dios no nos hizo para ir al infierno, Él nos hizo para ir al cielo. Pero muchos se van a ir al infierno por rechazar la verdad y por acostumbrarse a vivir en sus malos hábitos en su vida. Que Dios les bendiga, hermano. Les deseo lo mejor, hermano. Y nos vemos en una próxima ocasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin
respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba al Señor. Adora al Señor. Exalta al Señor. Cántale al Señor. Y alaba a Dios. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Y un gracias a Siervo de Dios Antonio Herrera
por su mensaje de esta noche sobre los habitudes de nosotros. Y la próxima canción la quiero dedicar muy especialmente. ¿Y dónde está la lista? Sí, la quiero dedicar muy especialmente, con mucho cariño y deseo de una bendecida semana. La quiero dedicar a Charette y Senia, a Mamalí Roselstein, a la familia Dovale. Gran siervo de Dios, Gerald Dovale, bendiciones. Antonia Adriana Herrera, a Armando Rincón y Jesse Perota, y también a Isaac y María Eugenia Paternina. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, no ofreciste en sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, te perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro, y te muestra su grandeza. Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes, te perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te sana las dolencias, mi Señor, Rey de Reyes, te rescata del oscuro, mi pastor, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor. Te canto un son pa' que me bendiga de noche y de día, pa' que me bendiga de noche y de día, pa' que me bendiga de noche y de día, pa' que me bendiga. El Señor me liberó y yo bailo son, Rey de Reyes, y te quita toda angustia y depresión. Que protege, oh mi Dios, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor, Rey de Reyes, y yo te canto un son, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga. Tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza, Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes, y yo te canto a ti, mi buen pastor, Rey de Reyes, tú me diste la alegría y bailo son, Rey de Reyes, te lleva de toda angustia, santo Dios, Rey de Reyes. Que alguna vez fui malo, reconozco, y más de 1000 errores cometí, que como hombre mortal he caído muchas veces y Dios me dio el poder de levantarme. Quiero que sepan que hoy soy diferente, que un cambio en mi vida recibí, que ya no estoy atado a los lazos del pasado, donde no tuve tiempo para mí. No me declararía inocente, sin falla alguna y libre de culpa. Entiendo en mi pueblo que también tengo derecho a una oportunidad, Dios me la pudo dar. Un hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios,
Estando yo en angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Si hablaba mi vacío no se iba, si callaba tampoco se marchaba. Trataba de encontrarle a un encierro una salida, mi vida se perdía cada día. No justifico nada con mi canto, quiero que el mundo sepa que no ando en lo mismo de ayer, que mi vida he cambiado, que Dios me ha dado otra oportunidad. Y un hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. ¡Esa! ¡Suena! Jesús, Él me llena de paz. Nuevo de verdad. Hoy no me aferro a nada, su amor me llena más, su amor me llena más. Tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar muy especialmente a Gabriela Jimeno y Giselle. La vamos a dedicar a Marrelis de Asset y también a Dairin, Owen y Joven. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Y escuchen la letra. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado,
antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está, lo aclaro por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, mi me dice ahora, yo sé que hecho está, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. El rompimiento del movimiento que hoy aquí ángeles del cielo, el milagro ya no sí. Tengo tus manos, tú lo hiciste. Viene el rompimiento que por la fe tú diste. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Todos con sus manos juntas. Este cap es un cap que te va a poner en movimiento, a ver. Un cap que va a traer aceleración a tu vida. Y con esta canción vamos a declarar aceleración y movimiento. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y estamos en los últimos 15 minutos de la transmisión de hoy. Una lástima que hoy no tenemos imágenes en vivo desde el estudio. Los próximos días vamos a seguir trabajando sobre los problemas técnicos que tenemos para que la próxima semana te podamos traer la programación como has acostumbrado de nosotros. Pero esta noche te quiero llevar al libro de Lucas. Y si tienes tu Biblia, te quiero pedir para que vayas al libro de Lucas, capítulo 7. Y de ahí voy a leer desde el versículo 11. Y voy a leer también del libro de Juan. Juan capítulo 11 desde el versículo 33. Pero primero el libro de Lucas, Lucas capítulo 7. Y la palabra de Dios que viene a nosotros esta noche nos dice en Lucas capítulo 7, empezando al versículo 11. Poco después Jesús, acompañado de mucha gente y de sus discípulos, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto. Se trataba del único hijo de una viuda, a quien acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella
y le dijo, no llores. Se acercó luego y tocó la camilla. Los que llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. Y entonces el muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Muy crucial es el versículo 13, que dice, al verla, el Señor tuvo compasión de ella. El Señor Jesús tuvo compasión de la madre, del único hijo que murió. Y en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 33, leemos del momento cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro. Y versículo 33 nos dice, Jesús al ver llorar a María y los judíos que la acompañaban, se conmovió mucho y se turbó. Y unos versículos después, en versículo 38, la escritura nos dice, Jesús conmovido, una vez más, se acercó al sepulcro. Era una cueva que tenía tapada la entrada con una piedra. Y Jesús ordenó, quite la piedra. Y más después, versículo 43. Después de decir esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal de ahí. Esta noche, Jesús te ve. Jesús está enfrente de la puerta de tu corazón. Esta noche, Jesús está conmovido por lo que pasa en tu vida. Quizás esta noche tú piensas, soy solo, solito. Quizás tú piensas que Dios no está pensando en ti. Quizás esta noche te sientes perdido en el inmenso mundo en el cual vivimos. Pero esta noche tienes que saber que Dios envió a su único hijo para ti. Y ese hijo, el único hijo de Dios, se llama Jesús. Y Jesús está conmovido por ti. Igual cuando Jesús llegó a la ciudad de Naín. Y ahí vio la viuda enterrando a su único hijo. Y ahí Jesús, viendo la viuda llevando a su único hijo al cementerio, Jesús se detuvo y tuvo compasión de ella. Y Jesús le dijo, no llores. Y cuando Lázaro murió, Jesús estaba conmovido por la muerte de Juan. Y esta noche Jesús te quiere decir, no llores, no te preocupes. Ven a mí todos los que están cansados, y mi yugo está más ligero. Ven a mí y vas a tener reposo. Porque yo he venido para aquellos que están cansados,
para aquellos que son desanimados, para aquellos que están viviendo en un mundo de pecado. He venido para los que no pueden ver. He venido para dar la salvación. Y esta noche estoy parado enfrente de la puerta de tu corazón, dice Jesús. Toco y espero que vas a abrir para mí. El momento que tú permites a Cristo entrar en tu vida, en tu corazón, Cristo va a empezar a cambiar tu mundo. Su sangre preciosa te va a lavar y vas a estar limpio de nuevo. Cristo te va a perdonar. Tus pecados en ese momento serán borrados y tu vida vieja será pasado, porque Cristo te va a dar una nueva identidad, te va a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y vas a caminar en resurrección. Porque el hijo de la viuda de Naín, el momento que Cristo llegó ahí, Cristo tuvo compasión y Cristo levantó al hijo ahí de la muerte. Cuando Cristo estaba enfrente de la tumba de Lázaro, Cristo estaba conmovido. Tenía misericordia. Y Cristo llamó a Lázaro: Lázaro, sal de ahí. Tú no te debes estar en la tumba, porque yo soy la vida y la resurrección. Y esta noche Cristo toca tu puerta de tu corazón, diciendo: tú puedes levantar de la muerte espiritual en la cual tú te encuentras. Solo debes que decir: sí, Señor. Señor Jesús, yo quiero. Ven en mi vida y en mi corazón esta noche. Y si esta noche estás dispuesto a recibir a Cristo Jesús, te invito a orar conmigo. Solo tienes que repetir las próximas palabras. Solo tienes que decir: Señor Jesús, gracias por tocar la puerta de mi corazón. Y esta noche digo sí. Esta noche quiero un encuentro contigo. Entra en mi casa, Señor Jesús, y ten misericordia conmigo. Perdóname por mis pecados. Perdóname que nunca antes he tenido un encuentro contigo. Pero esta noche te quiero dar honra, te quiero dar la gloria. Esta noche yo reconozco tu señorío y tu majestad. Lávame con tu sangre preciosa y transfórmame en una nueva creación. Dame un nuevo corazón y un nuevo espíritu, Señor Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde este momento voy a seguir tus mandamientos. Y me alegro desde este momento que puedo decir: ahora soy un hijo de Dios. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. El número de teléfono se puede ver en la pantalla. Y vamos a finalizar la transmisión de hoy. Durante la canción, inclínate. Cuando te inclines vas a hacer a Dios grande. Habla con Dios. Abre tu corazón. Deja que Dios hable
contigo. Deja que Dios pone su palabra, la verdad, en tu corazón. Voy a clausurar. Mañana continuaremos con la transmisión. Empapiamiento, mi hermano Sedex Soleyana tendrá la programación. Empapiamiento comienza un día nuevo con el Señor y empieza a las 11 de la mañana, horario local, aquí en Holanda. Lo que concierne a mí, hasta la próxima semana, que cuídense, que Dios les bendiga muchísimo y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao, chao. Y vamos a clausurar con la próxima canción que trata sobre la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto